Buen día, muchas gracias. De antemano me disculpo por mi voz, intentaré hablar lo más claro posible. Para mí es un verdadero honor estar aquí hoy en este escenario y vaya con qué tema, ¿eh? La hepatitis alcohólica. Y es muy jocoso e interesante porque estamos en un país bastante festivo, por así decirlo, y dejarlo de ese tamaño. Gracias. Y es que, ¿por qué interesante? Pues interesante precisamente porque la hepatitis alcohólica es una de las principales causas de morbimortalidad hepática prevenible, ¿eh? Hay que destacar esto, prevenible a nivel del mundo, representando hasta el 10% de todas las muertes en pacientes en edades comprendidas entre los 15 y 49 años. El espectro de la enfermedad hepática asociada al alcohol abarca desde la esteatosis y esteatohepatitis, con el consiguiente desarrollo de una fibrosis progresiva, cirrosis, así como un hepatocarcinoma, con una presentación única de una hepatitis alcohólica que en su forma más grave pudiese desarrollar una insuficiencia hepática, ¿no? La hepatitis alcohólica es una consecuencia directa del trastorno de consumo de alcohol y por tanto y más debe ser considerado como una patología dual. Y es que en el 2019 hasta el 7% de la población cursaba con criterios propios para un trastorno de consumo de alcohol, esto equivaliendo a lo que es 400 millones de personas afectadas así en el mundo. Y si bien es cierto, la prevalencia exacta no está del todo estimada de la hepatitis alcohólica, la incidencia de la misma se ha visto en aumento, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes y en mujeres, más que nada posterior a la pandemia del COVID-19. Señor, y por supuesto la gente estaba poniendo loca, entonces no digo yo que buscaran la manera de un poquito despejarse, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la susceptibilidad para el desarrollo de una hepatitis alcohólica varía entre bebedores, pues no menos es cierto, o bien es sabido, que sí existe una estimación o el riesgo de desarrollar la misma incrementa sustancialmente cuando una mujer y un hombre ingieren una cantidad de 24 y 36 gramos al día respectivamente. Por eso es importante, es vital determinar tanto la cantidad de la ingesta en gramos, así como el patrón de consumo que lleva el paciente. Lamentablemente, la estimación de lo que es una bebida estándar varía significativamente entre países, sociedades y demás, donde tenemos un Reino Unido que considera una bebida estándar de 8 gramos, Francia 10, por ejemplo. Sin embargo, Estados Unidos considera como una bebida estándar a 14 gramos de alcohol, que queda representada de esta manera entre 150 mililitros de cerveza, 150 de vino y 45 a 50 mililitros de alcohol destilado. Entonces, la NIA ha determinado criterios, ¿no?, de a qué se le llama consumo excesivo. Para ellos, una concentración sérica por encima de 0.08 gramos es consumo excesivo, y esto queda representado en una ingesta de más de 4 bebidas por parte de las mujeres y 5 en hombres en un periodo de 2 horas o más de estas cantidades en el lapso del día. Asimismo, la NIA también define como consumo excesivo aquella ingesta por las mujeres por encima de 112 gramos a la semana y del hombre de 210. Por su parte, entonces, la OMS lo define como un consumo por encima de 60 gramos en al menos una ocasión en los últimos 30 días, tan sencillo como esto. Existen muchos criterios, ¿no?, o formas de uno poder definir cuáles son el patrón de consumo que lleva el paciente, para los cuales hay formularios, biomarcadores y demás, en los cuales no voy a profundizar. Sin embargo, sí existen criterios clínicos determinados por la NIA para definir cuándo nos encontramos ante una hepatitis alcohólica. Entidad que debe ser sospechada en todo aquel paciente en el que tenga un consumo excesivo de alcohol con una ictericia de novo o un empeoramiento de una pues muy mínima, y es que quedan definidos por los siguientes criterios: una ictericia que aparezca en los 60 días posteriores al último consumo excesivo de alcohol, así como el consumo de más de 50 gramos de alcohol durante los últimos 6 meses, una bilirrubina sérica por encima de 3, un aumento de AST más que nada por encima de 50 pero menos de 400, la relación AST-ALT de 1.5 y ninguna otra causa
de hepatitis, ¿no? Como la que todos conocemos, las virales, causas obstructivas y demás que deben ser pues descartadas en el proceso. Las características clínicas de la hepatitis alcohólica incluyen síntomas constitucionales que por supuesto son inespecíficos, pero también incluyen síntomas que pueden ser atribuibles a la enfermedad hepática avanzada. De hecho, en cuanto a la exploración física pueden coincidir síntomas, o sea, síntomas que coinciden con una cirrosis, que usted diría, bueno, pues esto me habla a favor de una hipertensión portal instaurada y esto sería consecuencia. De hecho, la inflamación y la esteatosis con la que cursan estos pacientes de hepatitis alcohólica pueden dar al traste a una hipertensión portal de novo en aquellos pacientes que tengan una hepatopatía preexistente, aunque sea mínima, ¿no? En este paciente es importante destacar que se debe descartar cualquier causa infecciosa o sepsis. Sin embargo, resaltar que estos pacientes pueden contar con el SIRS presente en ausencia de alguna causa infecciosa. Y esto lo que me pronostica es realmente el desarrollo de una probable insuficiencia renal, así como un incremento de la mortalidad a corto plazo que oscila entre los 20 a 50%. Nada despreciable, ¿eh? Entonces, una vez yo tengo el diagnóstico establecido, debo estratificar la gravedad. Para esto, múltiples han sido las escalas que se han utilizado. Dentro de ellas podemos mencionar el modelo para la enfermedad terminal o MEL, como bien todos aquí conocemos. Y es que aparte de decirme qué tan grave está el paciente, me estratifica cuál es el paciente que va a llevar tratamiento. Donde pacientes con una puntuación MEL por debajo de 20 son aquellos que se consideran como una hepatitis alcohólica moderada, mientras que aquellos por encima de 20 ya quedan determinados como una hepatitis grave. Tenemos el índice de función discriminatoria de Madrid, donde pacientes por encima de 32 son aquellos los candidatos para el tratamiento con corticosteroides, ¿eh? O sea, aparte de que me dice, mira, este paciente está malito, ¿quién se beneficia del tratamiento con corticosteroides? Pues entonces para eso usamos el Madrid, aquellos pacientes con puntaje por encima de 32. Y es que los pacientes que cursan con este puntaje tienen una mortalidad a corto plazo elevada de hasta el 20 y 50%. Otros sistemas de puntuación como el AVIC y el GAT son utilizados también, ¿no? Entonces, una vez digo, bueno, este es el paciente que me lleva esteroides, es decir, Madrid 32 y pacientes con un MEL por encima de 20. ¿Por qué por encima de 20? Porque por lo general los pacientes con un menor puntaje de MEL tienden a responder de manera espontánea. Entonces, estos son elegibles para el manejo con corticosteroides, siempre y cuando, claro, no cursen con una contraindicación. Por ejemplo, en infecciones activas, dentro de ellas podemos mencionar el virus por hepatitis B, diabetes mellitus no controlada, un sangrado gastrointestinal, así como la insuficiencia renal grave, beneficiándose o viéndose un mayor beneficio en aquellos pacientes con un puntaje que oscilen entre los 25 y 39, ya que en estos pacientes se ha visto una reducción de la mortalidad hasta de un 36%, con un beneficio limitado en aquellos de 40, 50, sin embargo un beneficio nulo en aquellos pacientes de 50 puntaje de MEL, siendo la prednisolona la que con mayor extensión se ha estudiado, ¿no? Y por lo tanto y por lo general se utiliza más que la prednisona. Ambos con una dosis de 40 miligramos al día por un periodo de 4 semanas. Teniendo entonces la opción de la metilprednisolona 32 miligramos por vía endovenosa en aquellos pacientes que por una razón u otra no puedan utilizar la vía oral. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que me están respondiendo al manejo con corticosteroides? Bueno, pues aquellos pacientes en los que al séptimo día de haber iniciado este manejo con el esteroide cuentan con un puntaje de Lille por encima de 0.45, no me están respondiendo. Entonces, estos pacientes, como aquí pueden ver, tienen una supervivencia de un 25% solamente a 6 meses. Sin embargo, aquellos pacientes sí respondedores, es decir, con un Lille por debajo de 0.45, tienen una supervivencia a los 6 meses hasta de un 85%, o sea, bastante buena. No se recomienda el uso de pentoxifilina en estos pacientes, pese a que la pentoxifilina es un inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa, que se cree que es una de las principales citocinas que están involucradas
en la fisiopatología de esta entidad, no se ha visto una reducción en la mortalidad a corto plazo en este paciente. Entonces, ¿qué beneficios me deja? ¿Por qué tengo que considerarte? Sin embargo, también en otros estudios no se ha visto beneficio alguno en utilizando estos fármacos como coadyuvante o como terapia de rescate en aquellos pacientes que son no respondedores a los corticosteroides. Importante destacar que también se ha visto que los pacientes que utilizan una infusión de N-acetilcisteína por un periodo de 5 días en conjunto con los corticosteroides también tienen una respuesta increíble, hasta del 85%. Entonces, algunos autores la recomiendan, otros no, porque en los estudios hay como discrepancias. En algunos dicen que sí, en otros que no, entonces ya sería un tanto a criterio. Pero los últimos estudios sí refieren hasta un 85% de respuesta en estos pacientes. Destacar que los pacientes con hepatitis alcohólica tienden a tener una desnutrición grave o importante, donde la ingesta calórica de estos pacientes debe estar por encima de 35 kilocalorías al día, con una ingesta proteica de 1.2, 1.5 también gramos de proteína. Y por supuesto, pues reponer las deficiencias vitamínicas, sobre todo la tiamina, que nos ayudaría bastante a prevenir la encefalopatía de Wernicke. Y tener cierta precaución con la vitamina A, porque saben que puede tener cierto efecto pues hepatotóxico. Simplemente dejarla o reservarla para aquellos pacientes que cursen con una ceguera nocturna, que sí realmente se habrían beneficiado de la reposición de la misma. Entonces, ¿cuándo yo sé que debo referir un paciente a trasplante hepático? ¿Cuáles son aquellos? Bueno, pues lo mismo que utilizamos con los criterios anteriores, ¿no? Un Madrid por encima de 32, un paciente con un MEL de 20 y que tenga un LIL por encima de 0.45, o sea, no respondedores. Estos son los pacientes a los que yo debo referir a un trasplante temprano. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos pacientes en un periodo de 2 años tienen una supervivencia hasta del 72%, o sea, una supervivencia muy similar a aquellos pacientes sometidos a un trasplante estándar. O sea, los trasplantes de pacientes por hepatitis alcohólica o hepatopatía de cualquier tipo alcohólico, ¿no?, que haya cumplido con los criterios estos conocidos de los 6 meses de abstinencia. Y justamente este es el escenario de mayor preocupación, porque dicen, bueno, es que no cumples con los criterios de abstinencia, porque yo debo referirte a un trasplante temprano. ¿A mí qué me garantiza que no vas a volver a recaer? Pues fíjense, realmente la incidencia de recaída en estos tipos de pacientes sometidos a trasplante temprano es muy similar también a aquellos pacientes que son sometidos a un trasplante estándar o que cursaron con los 6 meses estos de abstinencia, que nada que ver. Hasta el 30% a los 5 años son los que recaen. Entonces, no hay por qué no considerarlo. Una vez que tengo un paciente trasplantado, o de hecho aquellos pacientes que pueden responder a una hepatitis alcohólica, sabemos que lo ideal es la abstinencia, y el pilar de estos manejos son las ayudas psicológicas, ¿no?, y grupos de apoyo, pero sí existen fármacos aprobados por la FDA que nos ayuda a mantener a estos pacientes un poco en abstinencia, y sí deben ser utilizados, ¿no?, como por ejemplo la naltrexona y el acamprosato. Otro ha sido aprobado por la FDA, como es el disulfiram, ¿no? Sin embargo, hay pruebas o evidencia de otros fármacos que hasta el momento no han sido aprobados, sin embargo sí han demostrado beneficio en el uso de este tipo de pacientes, como es el topiramato, el baclofeno y la gabapentina. Entonces, ¿qué debo recordar? La hepatitis alcohólica, o que es lo más importante, tiene una mortalidad a corto plazo elevadísima, importante, por lo cual debemos tomarlo muy en cuenta ante la primera sospecha. El paciente, cuando cursa con un pronóstico pues sombrío, lo ideal sería derivar a tiempo para un trasplante temprano, y los medicamentos para la reducción o la recaída, los manejos para el trastorno abusivo del alcohol, pueden y deben ser usados en aquellos pacientes que sí tengan un alto riesgo de recaída, para los cuales también hay un grupo de cuestionarios para que nos deja saber cuáles son los pacientes que tienen más factores de riesgo. Entonces, finalmente, y a modo de resumen, aquí les dejo lo que ya he comentado, las evaluaciones, los criterios y demás, y cómo, cuándo tratar y derivar. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.